Ya Muhammad Rasulullah. El mundo espera la respuesta de Irán. El mundo espera la respuesta de Irán, que juega al ajedrez y que dice que Trump al póker. La respuesta será violenta, fuerte, cuando menos te lo esperes y por donde menos te lo imaginas. Preparen las cajas de muerto. Les alerta el gobierno de Irán a los estadounidenses. Los misiles alcanzan hasta 5.000 kilómetros y los submarinos pueden torpedear a los portaaviones de Estados Unidos. Todo está listo. Y la ley también. Irán promulga una ley en la que la muerte de los soldados de Estados Unidos es una obligación. Los considera terroristas. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, donde el reloj late tic-tac, 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 cada vez más fuerte y cada vez de más suspenso. Desde aquí, a donde Trump amenazó con lanzar misiles. Desde Irán, detrás de la razón. Terroristas. El Parlamento de Irán ratificó que de ahora en adelante, además del Comando Central de los Estados Unidos en oeste de Asia, todos los comandantes, tropas y afiliados militares de Estados Unidos son terroristas, contra los que además hay que luchar. Irán estudia la venganza de Estados Unidos. El máximo comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica promete que la deuda de sangre será saldada con sangre, sangre de Estados Unidos. انتقام میگیریم سخت محکم پشیمان کننده قاطع و تمام کننده. اما نه یک انتقام گیری در یک لحظه، یک انتقام گیری راهبردی، هم در جغرافیای وسیع، هم در طول زمان، هم با تاثیرات تعیین کننده که مطمئناً به حضور آمریکا در این منطقه خاتمه خواهد داد. Que las tropas de Estados Unidos preparen el funeral, regresarán en ataúdes, afirma Irán. Estados Unidos viola más leyes internacionales. Niega el visado al ministro de Exteriores de Irán para que no pueda asistir a una reunión de la ONU en Nueva York. ¿De qué tendrá miedo Washington? Alemania apoya la acción terrorista de Estados Unidos. Dice que es natural que los estadounidenses respondan a las provocaciones de Irán. Alemania también mostró su verdadera cara, intereses económicos primero. Pero Israel se esconde. Es cosa de Estados Unidos, afirma el primer ministro israelí. Entre tanto, en Kermán, la ciudad natal del teniente general Qasem Soleimani, le dan un último adiós. El número de los que acudieron para despedir a su héroe se cuenta por millones. Qasem Soleimani se fue, pero solo para eternizarse como leyenda. Sonó como un misil y así mucha gente espera, tanto en Irán como fuera de Irán,
que pueda pasar esto, y yo le agradezco verdaderamente demasiado todos los comentarios y sus grandes preocupaciones a través de Twitter, a través de Facebook, a través de YouTube, por el bienestar del equipo de Detrás de la Razón, por el bienestar de un servidor. No se preocupen, aquí estamos, no nos da miedo, estamos para servirle, estamos para informar y ojalá que no pase nada. Muchísimas gracias. Vamos directamente con nuestros invitados de lujo, muy expertos, cada quien en su área. Eurico Campano, analista internacional en Madrid, periodista de muchas batallas. Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional, el maestro Iñaki, gracias allá en San Sebastián. Eurico, comienzo contigo. Buenas noches a los dos aquí en Teherán. El Parlamento de Irán, Eurico, aprueba la ley que declara que todos los soldados militares, todo lo que tenga que ver con el ejército de Estados Unidos y todo el ejército de Estados Unidos son terroristas y que es un deber combatirlos. A ver, ¿qué significa esto? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, es la reacción. Muy buenas noches, Roberto, Iñaki también. Un placer, un gusto coincidir con Iñaki como siempre y un gusto también una vez más acudir a tu programa, Roberto, aunque sean circunstancias tan dramáticas y tan inciertas sobre todo y tan preocupantes como las que atravesamos. Es lógico que el Parlamento iraní adopte resoluciones de este tipo. Esto es lo menos que podrían esperar los Estados Unidos y la comunidad internacional después de un auténtico acto de guerra, que en mi opinión lo es, aunque hay todo un debate en los Estados Unidos de carácter jurídico acerca de si esto ha sido un acto de guerra o no. ¿Cómo será que incluso los demócratas en el Senado ya han levantado la voz contra Trump de una forma muy ruidosa en ese sentido? La pregunta para mí no es tanto ya si Irán va a responder a la provocación norteamericana, sino cuándo, cómo, dónde y en qué manera lo hará. Sobre todo cuando por parte no ya de la oposición política norteamericana, sino de su propio mando, militar y también político. Hemos asistido a unas confusas declaraciones del responsable de defensa norteamericano, pues primero piden dinero a los iraquíes para irse de allí, puesto que esas bases, según Trump, han costado mucho dinero el ponerlas en marcha y además ya lo estaban cuando él llegó a la Casa Blanca, y después filtran o alguien le da al enter de forma indebida, ¿no? Porque a veces los correos electrónicos, o vaya usted a saber de qué manera, una carta en la que reconocen que se van a retirar, y fuentes militares además confirman al Washington Post que esa carta es real, que no es un fake, que no es una invención, aunque luego, insisto, el responsable de defensa lo desmienta. El debate jurídico, no solamente en los Estados Unidos, sino en toda la comunidad internacional, es fuerte. De poco vale que potencias como Alemania, la Unión Europea, por cierto, creo que no se ha pronunciado todavía y debería haberlo hecho, como Unión Europea al respecto, digan lo que digan, es un acto claramente de guerra, y ahora el escenario es muy incierto. Vuelvo a repetir, la pregunta es cómo, dónde y de qué manera atacará Irán, que es cierto que tiene una potencia militar inferior a la de Estados Unidos, pero mucho cuidado, y esto, como hay vida inteligente todavía, creo, en la Casa Blanca lo saben perfectamente, en un escenario ya de guerra asimétrica como en el que estamos instalados en este siglo XXI, Irán tiene muchísimas formas de volver loco a los Estados Unidos, no ya con ese lenguaje diplomático que es lógico por otra parte, más o menos incendiario, de las cajas de muerto, de las cajas de madera, sino simplemente pues con ciberataques o utilizando los recursos que el propio general Soleimani pues había tejido inteligentemente como el gran estratega y el gran militar que era, a través, bueno, pues de milicias afines, Hezbollah en el Líbano, incluso los hutíes de Yemen, que digamos actuarían en todos los países de la zona con una especie de entente cordial, todos a una, contra lo que consideran ya un enemigo abierto y declarado después, insisto, de este acto de guerra. Gracias, Eurico. Iñaki, ¿qué significado o qué riesgo tiene esta ley para las tropas de Estados Unidos? Son terroristas y hay que combatirlos. Como bien ha explicado Eurico, nombre visigodo y germánico, por cierto, muy bonito, aparte de la explicación y aparte de la respuesta iraní, tiene un impacto que va más allá de lo estrictamente concerniente al conflicto en Oriente Medio. Es una de las pocas veces que a nivel mundial una potencia, digo una de las pocas veces que yo tenga memoria, que una potencia media
se atreve a plantear directamente con Occidente, con la cultura dominante en Occidente, algo tan central en la cultura occidental de terrorismo, de derecho a la defensa, de derecho, digamos, de deslegitimación del contrario y de planteamiento de una concepción ética y política, que este es el debate en el fondo en estos momentos de esta cuestión concreta, ¿no? El concepto de terrorismo, que se puede interpretar de muchísimas formas, ha sido monopolizado por Occidente. En los países del tercer mundo las resistencias se hacían sin entrar a ese debate, simplemente explicando lo que reconoce y asume y defiende el preámbulo de la Carta de los Derechos Humanos, donde dice que existe el derecho a la rebelión contra la injusticia, ¿no? Derecho sacrosanto, derecho inviolable a la rebelión contra la injusticia, mientras una vez que no queden otros remedios, otros medios y otros sistemas de defender la justicia por el agredido, ¿no? Pero que yo recuerdo es la primera vez en mucho tiempo, si no es la primera vez en general, en la cual ya desde la cultura no occidental se plantea este debate en profundidad. Para muchos pueblos del mundo esto habrá sido un aldabonazo. Para muchos intelectuales del mundo esto habrá sido un toque de atención. Para muchos comentaristas que en los periódicos, en las universidades, en las redacciones informativas, etcétera, no se atreven a decir lo que piensan porque son medios, digamos, controlados por el capital. Que alguien plantee que los Estados Unidos es un país terrorista lleva más allá de las propias críticas que se han hecho en la izquierda europea, ¿no? Y esto es un impacto de largo alcance. Hay que retroceder como mínimo a las declaraciones de La Habana, a las declaraciones de Argel y a la revista Tricontinental para encontrar, esto fue todo en los años 60 y comienzos de los 70, para encontrar un enfrentamiento tan frontal contra la legitimidad occidental de aplastar a cualquier pueblo en el mundo simplemente porque le apeteciera. Yo creo que estamos en una situación en la cual de por medio hay que tener en cuenta los efectos de la crisis de la tercera Gran Depresión de 2007, lo mismo que hay que tener en cuenta los efectos de la crisis de los años 60, finales de los 60, la crisis del petróleo en el 73, etcétera, etcétera, para comprender el impacto de aquellas declaraciones y por tanto estamos ante un comienzo o ante un salto en una pugna que va más allá de lo estrictamente político. Y para concluir esta cuestión, que creo que sí merece ser tocada, hay otro componente en esto, que es la advertencia de Donald Trump de que las 52 ciudades, centros industriales, centros científicos, que tiene proyectado aplastar con bombardeos, acaba de trasladar B-52 a la base británica en Diego García, en el Océano Índico, para bombardear directamente Irán, no solamente va a destruir 52 centros económicos, científicos, etcétera, sino ha advertido directamente que quiere destruir centros de la cultura iraní, de la cultura persa profunda, centros que muchos de ellos pertenecen al patrimonio cultural de la humanidad, como hay centros que pertenecen al patrimonio cultural de la humanidad en Irak, expoliados y que hoy están en museos privados del gran capital norteamericano, como pertenecían en Afganistán, como cuando los talibanes destrozaron un montón de cosas, como existían también en Siria, ¿no? Este ataque directo, esta advertencia de que va a atacar al patrimonio cultural, no solamente persa, que es humano en sí, por la tremenda historia de Persia, y no solamente iraní, sino a una reivindicación básica que es el arte, la cultura, lo que la humanidad ha ido almacenando con mucho sufrimiento, se une a lo anterior. Por una parte, Europa, Norteamérica, Occidente piensa que puede aplastar a cualquier país del mundo tildándolo de terrorista, y frente a eso surge una acusación de rebote contraria, ¿no? Y a la vez, de por medio está la amenaza de destruir centros culturales de un valor incalculable, porque el arte no
tiene valor, pero no tiene precio. El arte tiene valor, pero no tiene precio, de un precio incalculable, y frente a eso la resistencia del pueblo iraní, del pueblo iraquí, en general, de toda la cultura humana. Yo creo que estos dos factores, insisto, tenemos que tenerlos en consideración, porque en estos momentos, y concluyo, en estos momentos no solamente estamos asistiendo a guerras de destrucción material, estamos asistiendo a guerras de destrucción socioecológica, y por ejemplo la escabechina que están haciendo las empresas europeas en Centroáfrica, destruyendo cultura anterior a la llegada de los occidentales a Centroáfrica, simplemente para instalar minas de extracción de coltán, ¿no? Esto es realmente un crimen. El pueblo iraní se ha sublevado contra esto y desde luego marca un hito en cómo la humanidad se está rebelando para defender valores fundamentales. Bien, gracias Iñaki. Excelentes las dos exposiciones. Eurico, regreso contigo. A ver, el líder y el presidente de Irán prometieron que habrá una respuesta militar contundente contra Estados Unidos. Esto tiene nerviosos a Estados Unidos, al mundo, y hasta mi madre está nerviosa, ¿no? Y todos ahí porque no saben qué va a pasar. Yo te pregunto, ¿por qué se está tardando en dar esa respuesta? ¿Y qué pasaría si no contestan? ¿O qué pasaría si contestan de tal o cual forma? Si me das tu análisis de las diferentes opciones que hay. Yo creo que sí va a haber una respuesta, Roberto. Es lamentablemente mi visión personal como analista. Yo creo que esa respuesta en cualquier caso se producirá no mañana ni pasado. Vuelvo a repetir un poco una de las ideas fuerza que yo trataba de transmitir, porque realmente lo creo así en mi exposición inicial. La pregunta no es si va a haber respuesta o no. En mi opinión sí la va a haber. No contemplo otro escenario. Otra cosa es qué tipo de respuesta sea, cuál sea su gradación y, como decía, el dónde, el cómo y el cuándo. Irán va a intentar no estirar la vía diplomática. Ya lamentablemente ya no estamos en esa fase, ya hemos pasado una fase posterior a una segunda fase o una tercera fase en función de qué segmento temporal cojamos dentro de lo que sería el inicio de esta gravísima crisis que estamos atravesando. Irán lo que sí va a hacer es estirar al máximo esos plazos, esos segmentos, para calcular o intentar evitar comprobar si los Estados Unidos dan un paso atrás, porque también se percibe debilidad no solamente por parte de Irán, sino por parte de las potencias incluso occidentales que pueden ser aliadas en los Estados Unidos, no digo ya de los analistas internacionales y de la opinión pública del mundo entero, de la opinión pública del globo. Se percibe cierta debilidad en tanto en cuanto debilidad siempre surge de la confusión, y hay confusión en Estados Unidos, hay confusión en la Casa Blanca. Yo he expuesto 1000 veces en esta mesa que no hay una administración Trump, hay por lo menos dos administraciones. Hay una administración, digamos, más sensata desde el primer año de gobierno del actual presidente norteamericano, lo consideramos así, y por supuesto luego está, lógicamente, el lógico conflicto político entre demócratas y republicanos. No todos los republicanos ven con buenos ojos este lío en el que nos ha metido Donald Trump, además de una forma gratuita y necesaria, de la misma manera que la práctica totalidad de los demócratas, ya reflejado antes las declaraciones del portavoz demócrata en el Senado, están absolutamente aterrados. Incluso ellos van con anterioridad a la orden del ataque que asesinó de una forma vil, y en lo que, insisto, es una violación de la soberanía de Irak y un claro acto terrorista, al general Soleimani, sino a la propia legalidad. Como bien decía Iñaki, que definía estupendamente el concepto de terrorismo. Lo que pasa es que lamentablemente me temo que no es tan sencillo, porque la propia ONU en décadas, en 70 años, ¿no?, ha sido incapaz de ponerse de acuerdo en una definición de terrorismo, y se suele atender a los códigos penales de cada uno de los países, y ahí entramos en una selva jurídico-política y social también, pues absolutamente intrincada y muy difícil de desentrañar. Creo que Irán, por responder a tu pregunta, Roberto, y cerrar ya el círculo de esta segunda intervención, va a intentar apurar al máximo todos esos plazos, porque es consciente de su debilidad militar. Ahora, que no le siga poniendo Estados Unidos con una dialéctica diplomática cada vez de más grueso calibre y con hechos consumados, es decir, porque si se han atrevido a asesinar en la práctica el número 2 del régimen iraní, vamos a dejarnos de tonterías, porque Soleimani
Era muchísimo más que un héroe, por supuesto, era muchísimo más que una leyenda en vida, era muchísimo más que el comandante en jefe, era el número 2 de facto, o así lo percibimos desde los países occidentales del régimen, aparte de un gran cerebro político y estratega militar. ¿Qué más no se pueden atrever a hacer? Entonces, que a Irán no le obliguen a acelerar ese proceso de respuesta. Mientras tanto, tratará de ganar tiempo, pero vuelvo a insistir, mucho cuidado, porque aunque desde un punto de vista militar, analizado en términos puramente convencionales, Irán sea inferior a Estados Unidos o incluso a Arabia Saudí, que con los balances en la mano dedica muchísimo más dinero que Irán a su defensa, pero en una guerra asimétrica, en un mundo como es en el que estamos instalados, los Estados Unidos y sus aliados tendrían muchísimo que perder si esto, digamos, ya deviniera o explosionara en un conflicto absolutamente abierto. Informáticamente, bueno, pues con acciones lógicamente selectivas, no ya sobre el terreno de Oriente Medio, como bien se decía antes, o de Oriente Próximo, mejor dicho, en castellano, en español, sino, bueno, pues desde un punto de vista de cualquier punto que podamos considerar, porque son decenas o cientos de miles de combatientes dispuestos a no quedarse de brazos cruzados, lógicamente, y sobre todo cuando además se producen, y no es un tema baladí, me ha gustado que Iñaki introdujera ese argumento y quiero incidir en él, cuando se procede también, por parte en este caso de las potencias occidentales, a tratar de destruir algo tan valioso, probablemente lo más valioso que tiene un pueblo, que es su historia, su legado cultural, su patrimonio cultural. Claro que es incalculable, no tiene precio, pero tiene un valor tremendo. Como decían los clásicos, en nuestra lengua solamente un necio puede confundir valor y precio. Pues esto tiene un valor incalculable, porque además es atentar contra la misma esencia de los pueblos, que no olvidemos es lo que al final los mantiene vivos de generación en generación. Bien. Por tanto, Irán intentará apurar los plazos lo que pueda, pero creo que lamentablemente ya solo es una cuestión de tiempo. Roberto, no contemplo otro escenario y me gustaría decir otra cosa. Bien, por eso empecé con el tic-tac, tic-tac. Iñaki, el hecho que se tarden en responder, ¿qué tanto perjudica o beneficia a Irán y a Estados Unidos? ¿Perjudica o beneficia? Por favor, dame tu análisis de las diferentes alternativas. Eso es uno. Y dos, los soldados de Estados Unidos saldrán en ataúd, dijo el gobierno de Irán, dijo Nasrallah. ¿Esto es mera retórica o es en serio? Bueno, son dos preguntas en una, es un poco una especie de trampa, pero bueno, vamos a ver. La primera, ¿cuánto tiempo? Todo depende, el tiempo es un problema político, no solamente económico. El tiempo es un arma política y es un arma también de guerra militar, ¿no? Aquí podríamos hablar, extendernos larguísimamente sobre los grandes estrategas militares, cómo utilizan el tiempo, ¿no? Uno de los grandes errores de las invasiones europeo-occidentales contra Europa del Este ha sido desconocer el valor militar y político del tiempo en las grandes guerras, ¿no? El tiempo es un arma política y militar y, por tanto, Irán sabrá administrar el tiempo conforme le convenga, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la situación política y económica dentro de Estados Unidos, ¿no? La política no solamente el impeachment, no solamente, como se ha explicado antes, los problemas internos, las tensiones internas agudizadas que tienen las próximas elecciones, sino también socioeconómica, ¿no? El empobrecimiento, el panorama de que no, la deuda ingente, inmensa, impagable que tiene Estados Unidos, que ha fracasado totalmente Donald Trump en intentar reducirla. Bueno, podríamos extenderlo largo y tendido, ¿no? Pero también hay una concepción aquí del tiempo que tiene algo que ver con lo que he comentado al principio, ¿no? Que es el tiempo a escala mundial. En este contexto, en estos momentos, porque el asesinato de Soleimani no es un asesinato solo en Oriente Medio. Hay que tener en cuenta una cosa muy clara, ¿no? Y que no la he observado yo apenas en ningún sitio, ¿no? Pocos días antes del asesinato de este responsable, de este líder, Irán, China y Rusia habían hecho ejercicios navales en un área que entre una razón y otra, según qué estadísticas cogemos, pues controla prácticamente el 40% del tráfico de energía del mundo, ¿no? De energía del crudo, del gas y otras muchas más mercancías, ¿no? Esto es un factor que no hemos tenido en cuenta y apenas se tiene en cuenta para analizar, ¿no? Ejercicios militares navales
navales entre Irán, China y Rusia en la zona de Hormuz, ¿no? Y en la zona de Adén, ¿no? Esto impacta mucho para Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que tiene alguna razón, pero alguna razón en el asesinato de este líder con estos ejercicios militares. Pero lo que quiero analizar dentro de esta problemática del tiempo es precisamente que estos ejercicios militares ya son más extensos que los que corresponden al área, porque afectan prácticamente a todo el conjunto del panorama mundial, Y si Irán tiene una concepción, que es muy probable que la tenga, porque está demostrando, entre otras cosas, tiene una diplomacia que como mínimo se remonta a 3.000 años. La diplomacia norteamericana no llega a 200 y pico, a 300 años y va de error en error. Esa diplomacia le lleva a extender, por ejemplo, lo que comentaba yo de la acusación de terrorismo a Estados Unidos, la defensa de la cultura, a extenderla a la solidaridad con otros pueblos musulmanes de África y Asia, a la solidaridad entre pueblos hermanos en nuestra América, en América Latina, a la solidaridad con los movimientos musulmanes en los Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, ¿no? Independientemente de que sea o no un interés de defensa armada o no, hay un interés político de solidaridad religioso, cultural, un interés de defensa de derechos básicos, etcétera, en todo el mundo en estos momentos, ¿no? Irán tiene ahí un foco de intervención que hace mucho daño a Estados Unidos. Muchísimo daño a Estados Unidos y a Europa. Y eso es un sistema de defensa que tiene Irán. Yo creo que lo habrán pensado. O sea, a mí, que soy muy torpe en estas cuestiones, se me ha ocurrido, yo estoy seguro que a una potencia que lleva 3.000 años sobreviviendo en un lugar geoestratégico vital para el desarrollo de la cultura humana, pues prácticamente se le habrá ocurrido mucho antes que a mí, ¿no? Por ejemplo, las relaciones de Irán con Venezuela, las relaciones de Irán con muchos países de América Latina, las relaciones que Irán puede mantener en estos momentos en Centroáfrica o en Oriente Medio o en el norte de África, ¿no? O en otras zonas, por ejemplo, con respecto al sur de Rusia o a la zona musulmana de China, etcétera, ¿no? Son aspectos políticos, económicos, etcétera, que Estados Unidos y Occidente temen profundamente. Y la segunda razón... Espera, perdóname, Iñaki. Yo le recuerdo a usted, no a ti, Iñaki, yo le recuerdo a usted que si no puede ver este programa, si por favor, señor director, me puede poner esa cámara. Esa, perfecto. Le recuerdo a usted que si no puede ver este programa en la redifusión, o sea, la continuación, no se preocupe, a partir de aquí cortamos, pero en YouTube puede ver la segunda parte y ahí nos estamos viendo. Muchas gracias.